Aquí vamos a continuar parábolas número 13. Hoy vamos a ver la parábola del paño nuevo y vino nuevo. Me imagino que traen sus Biblias, ¿verdad que sí? A ver, déjenme verlas de este lado. ¿Dónde están sus Biblias? Ok, muy bien. Okay, la sección de los calurosos, los medio calurosos, ok, está muy bien. La sección de los que le tienen miedo al aire, ok, padre. Como les digo, es válido. Si ustedes tienen la aplicación en su celular, está bien, solo traten de evitar distracciones con mensajes, etcétera. Y bueno, vamos a ver estas dos parábolas. Antes de entrar en materia, yo quiero comentarles algo. Desde que iniciamos estas series de parábolas, hemos estudiado las parábolas como mensajes individuales. Yo quiero nada más hacer una aclaración. Es correcto que se puedan agrupar algunas parábolas y que se puedan estudiar por temas o por categorías. De hecho, la gran mayoría de las personas puede que estudien las parábolas en esta forma. Pero también es cierto que las parábolas no tienen un solo mensaje en sí mismos. Son relatos sencillos basados en experiencias o en situaciones cotidianas con su propio contexto, con su propia circunstancia. Situaciones que Jesús aprovechó para mostrar algo, sobre todo a sus discípulos. Y entonces también es correcto que podamos estudiar parábolas de manera independiente, como lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, lo que nosotros buscamos no es tanto el tema, fíjense bien lo que le voy a decir, no es tanto el tema, sino el principio que Jesús quiere mostrarnos. Y de nada serviría saber todos los principios si no los vivimos. Entonces la idea es captar el principio y vivir por él. Entonces quiero mencionarles cómo va a ser esta dinámica, y yo quiero que ustedes me ayuden a abrir sus Biblias en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, verso 18. Vamos a ubicar siempre la parábola y luego después, antes de leerla, vamos a ubicarnos qué es lo que vamos a leer. Ya tienen ahí Marcos 2. Fíjense bien, las parábolas del paño nuevo y del vino nuevo son básicamente una lección de advertencia de lo fácil que es caer en el tradicionalismo. Fue muy fácil, muy tentador, una inercia para los judíos. Con una base religiosa fue muy fácil caer en tradiciones y poco a poco empezar a elevar la tradición al nivel de mandamientos. Y créanme, aún en la iglesia en el tiempo de hoy somos muy dados a caer en nuestras propias tradiciones, en nuestros propios métodos y elevarlos al nivel de principios bíblicos. Vamos a ver exactamente cómo es esto aquí en Marcos 2:18. Y los discípulos de Juan, se refiere a Juan el Bautista, y los de los fariseos ayunaban y vieron y le dijeron naturalmente a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
Ok, son estas dos mini parábolas. Jesús las contó naturalmente dentro de un contexto, las contó naturalmente para mostrar un principio espiritual. Básicamente estas dos parábolas son parte de la respuesta que Jesús da a estos discípulos. Era un solo grupo, pero compuesto de dos diferentes categorías, ¿no? Estaban los discípulos de Juan el Bautista y estaban los discípulos de los fariseos. Y entonces, de alguna manera, si nosotros nos metemos en el contexto, recientemente Juan el Bautista había sido arrestado por Herodes. Hay un momento donde Juan, hay discrepancias, si hizo bien o mal, pero Juan confronta al rey Herodes y le dice: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Él es arrestado. De alguna manera, tantos están familiarizados con el relato. La esposa de Herodes utiliza a su hija para manipular la situación. Piden la cabeza de Juan. Juan es ejecutado, me explico, es decapitado. Y podemos imaginar el sentir de dolor que los discípulos de Juan en ese momento tenían. De alguna manera, lo que era la costumbre y lo que hacían en estos tiempos era que cuando un familiar cercano, y Jesús está citando el ejemplo de un esposo en una boda o en una familia, cuando un familiar cercano o alguien muy importante para ti moría, ellos guardaban luto y muchas de las veces ayunaban, ¿me explico?, como parte de ese luto que estaban tomando. Entonces ellos estaban ayunando y a lo mejor los fariseos no tenían nada que ver en el entierro, los discípulos de los fariseos, pero ellos ayunaban por otro tipo de razones. Y simplemente yo pienso que los discípulos de Juan el Bautista estaban confundidos en por qué los discípulos de Jesús no estaban ayunando por esta situación, y los discípulos de los fariseos, es mi imaginación, yo no digo que hay nada que lo respalde, pero mi imaginación es que o los enviaron los fariseos o tenían la misma inercia de los fariseos de estar ahí viendo a ver qué respondía Jesús, dónde tropezaba, dónde lo agarraban. Yo creo que estaban transmitiendo en vivo ahí con sus celulares, ¿verdad? No lo están haciendo, pero estaban ahí listos para ver en qué caía Jesús. Entonces, quizás unos confundidos, quizás los otros ofendidos o orgullosos, pero Jesús da una doble respuesta. No solo da dos parábolas, da una doble respuesta. La primera respuesta, digámoslo así, lleva una lógica natural y Jesús les está diciendo, pues, ¿por qué mis discípulos, estoy parafraseando, por qué mis discípulos tienen que ayunar si yo estoy con ellos? El día que yo no esté con ellos, ellos quizás por la razón cultural, ¿verdad?, o la tradición, puedan ayunar por el dolor en sus corazones, pero yo estoy con ellos. Si nosotros quisiéramos tomar esto a una aplicación ya más contemporánea y encontrar las razones correctas para ayunar, bueno, yo creo que es correcto que nosotros nos pongamos en ayuno, no para hacer un intercambio con Dios. Tantas personas dicen: no, yo voy a ayunar para que esto cambie, y uno piensa que es un sacrificio que haces y que Dios acepta ese sacrificio y que Dios hace lo que tú quieres que Dios haga. El ayuno es básicamente quebrantar tu carne, tu orgullo. Créeme, tú puedes abstenerte de lo que tú quieras, pero cuando le niegas el burrito al cuerpo, ay mamacita, ¿verdad? Ahí sí, ¿verdad? Toda esta carne empieza a rezongar y empieza ahí la guerra espiritual de a de veras. Y lo que hacemos es quebrantar nuestro corazón en aflicción, quebrantar y decir: no solo de pan vivirá el hombre. Afligir nuestro corazón para poder fortalecer nuestro espíritu y elevar una oración más poderosa y más certera, más sensible. Si nosotros quisiéramos tomar esto como una aplicación para nuestras vidas, bueno, pensemos en esto. Nosotros ayunaríamos para orar que el reino de los cielos viniera a la tierra, que el reino de los cielos viniera a Ciudad Juárez. ¿Cuántos les gustaría orar esto? No pregunto cuántos quisieran ayunar, porque menos manos se levantarían. Ahí lo dejo para sus conciencias. Pero ayunaríamos por esto. Pero los discípulos de Jesús no tienen que orar y ayunar porque el reino de los cielos se ha establecido. Están tocando, palpando al maestro. La apertura del reino de los cielos no había venido de esta manera como cuando Jesús estaba en la tierra. Jesús inaugura el establecimiento del reino de los cielos con estas palabras: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Pues ¿por qué razón ayunarían?
Me explico, en cualquiera de las dos formas que nosotros queramos verlo. Y la segunda respuesta que Jesús da a esta parábola lleva en sí mismo el mensaje central de esta parábola, que es este: lo nuevo viene a sustituir lo viejo. Así de simple es el mensaje de estas dos parábolas. Entonces vamos a entrar en el siguiente punto para meternos más de lleno. El paño nuevo y el vino nuevo representan el nuevo pacto. Vamos a empezar por esta parte de entender más explícitamente el contexto de lo que Jesús estaba hablando. La forma en cómo Dios había tratado con Israel, el pueblo que Él por elección escogió, la forma en cómo Dios había tratado con ellos era a través de un pacto. Les voy a hacer un examen, a ver si es cierto que estuvieron en fundamentos. ¿Cómo se llama este pacto que nosotros le llamamos Antiguo Testamento, pero es conocido como la? Más fuerte. ¿Se fijan? Un hombre con apellido Aldaz se levanta, rompe aquí el hermano, te viste bien machine. La ley, todos digan conmigo la ley. Ese es el antiguo pacto, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento. Todos los relatos relacionados con este concepto están en tu Biblia. Si tienes una Biblia de una traducción correcta, claro, pero están en tu Biblia. Empiezan en Génesis con la creación de Dios y terminan con los relatos de los profetas, y el último acomodado, no tanto en orden cronológico, pero en orden en que se encontró el escrito, es Malaquías. Desde el establecimiento de los primeros 5 libros que los judíos lo llamaban la Torah o la Torá. Y a algunos se les atora, pero a ellos no se les atoraba. Bueno, los fariseos sí se les atoraba, pero luego les explico con más calma. ¿Sí me entendieron, verdad? Muy bien, aquí vamos. Esta ley no solo eran los 10 mandamientos, eran todas las ordenanzas que Dios tenía para su pueblo, cómo debían purificarse, cómo debían de hacer todos estos esquemas de ordenanzas y sacrificios de animales, cada cuándo harían esto, cómo serían los sacrificios de la Pascua. Dios trata con Israel de esta manera. ¿Quieren que me regrese un poco más? Está este hombre llamado Abraham. Dios trata con él, hace un pacto con él, que de su descendencia haría una nación grande, y cumple la promesa a través de Isaac, y la misma promesa viene a Isaac, y cumple la promesa a través del nacimiento de Jacob, que lucha con un ángel y es cambiado su nombre, y ahora él se llama, ya se están activando, ahí la llevan, no anden patinando. Entonces se establece Israel a través de 12, tuvo más de 12 hijos, pero 12 de ellos son considerados las 12 tribus de Israel. El Señor los liberta de Egipto, los lleva a conquistar la tierra prometida, hace un pacto de tratar con ellos a través de la ley. Hasta aquí vamos bien. Esta era la manera en como Dios estaba tratando con Israel. Era el sistema que ellos tenían. Ellos habían agregado algunas otras cosas por tradiciones y cosas así, pero luego de repente sucede que se levanta una voz en el desierto, y lo sabemos. Juan el Bautista, después de varios siglos de silencio, se levanta Juan el Bautista a preparar el camino de Jesús y empieza a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene tras de mí alguien de quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, pero es más poderoso, y él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, vamos muy bien ubicados. Entonces Jesús inaugura el reino de los cielos, el nuevo pacto. ¿Me logro explicar? Entonces Jesús aprovecha esta situación para mostrar a través de estas dos parábolas que viene ya el establecimiento de una nueva forma de tratar, no solo con Israel. Sabemos que más adelante el evangelio se abre para los gentiles, es decir, nosotros los que no somos judíos. Y entonces esta es la esencia de lo que está sucediendo, lo que está tratando de explicar Jesús. Tenemos aquí el paño nuevo. El sentido de la parábola explica cómo no es lógico tomar un trozo de tela nueva. Para nosotros es bien fácil ir a la parisina comercial aparte, ¿verdad? Y comprar la tela.
Para ellos textilmente no era tan fácil conseguir tela, sobre todo de calidad. Nosotros tenemos máquinas de coser, ellos tenían, yo creo que no estoy seguro si agujas como las que nosotros tenemos. Entonces, pues para ellos aún un trozo de tela era valiosa. O sea, la gente tenía, que le iba bien, tenía 2 túnicas. Mujeres, ¿cuántos zapatos tienen? Bueno, ese es otro tema también. Un día hablaremos de él al respecto de esto. Pero yo sé que los hombres han escuchado esto de las mujeres. No tengo ¿qué? Gracias, hermanos, gracias por ese apoyo. Un día me voy a levantar como una voz profética y no vamos a lograr nada, pero nos vamos a quejar, nos vamos aquí a gozar, ¿verdad? Pero bueno, no tenía lógica tomar un trozo de tela costoso, nuevo, cortarle un cacho y remendar una túnica vieja o una cortina vieja. Jesús está expresando este sentir tan lógico. Nosotros aún en la actualidad reparamos los pantalones de mezclilla, le ponemos parches. Levanten la mano las mamás que han reparado los pantalones escolares de sus hijos más de una vez. No lloren, nomás levanten las manos. Sobre todo los varones, híjole, estos hombres, una semana les dura el parche. Mi esposa los compra en Sam's por grandes cantidades. Una semana les dura el parche. Pero nadie de nosotros compraría un pantalón marca de la que tú quieras, Náutica, Levi's o yo no sé qué otras marcas haya, y compras el pantalón nuevo y recortas el pantalón nuevo de mezclilla para parchar, ¿verdad? El pantalón que compraste ahí en Soriana, también comercial aparte. Nadie lo hace. Entonces Jesús está planteando una esencia tan sencilla. El antiguo pacto tuvo su objetivo y no puedes acomodar lo antiguo a lo nuevo. Lo nuevo viene a sustituir lo antiguo. Entonces Jesús pudiera estar haciendo una pregunta en este sentido: ¿quién se aferraría a vivir como un esclavo de la ley y de las tradiciones religiosas cuando puede ser justificado gratuitamente por la fe en Jesucristo? ¿Quién se aferraría a un pacto que no cambia el corazón por rechazar o medio querer acomodar un pacto que sí transforma nuestro corazón? Entonces se refiere al nuevo pacto, el paño nuevo, se refiere al nuevo pacto y el gozo del nuevo pacto con lo que es el vino nuevo. Y ahora la gracia de Dios viene a reemplazar todo un sistema religioso. En breves palabras, estas parábolas buscan resaltar la nueva libertad que ofrece el Señor a los hombres que de alguna manera estaban arraigados al formalismo religioso. Habían llegado a un extremo que todo era exterior, todo era fingir, era la tradición, era la manera de hacerlo. Los fariseos lo llevaron a un extremo que cuando los pasajes de la escritura decían que la palabra debe estar en tu mente y en tu corazón, utilizaban las filacterías, unas cajitas que se amarraban con unas bandas a la frente. Y escribían dentro de unos pequeños papelitos un versículo, lo metían en la cajita y se lo amarraban a la frente para que la palabra estuviera cerca de tu mente y de tu corazón. Y no estoy exagerando. Todo era un sistema de veras que ya era opresivo. Y de por sí, la ley, los 10 mandamientos, lo único que hacen es marcar una raya que te dice: después de esta raya, si tú la cruzas, tú estás reprobado delante de Dios. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros medimos nuestro corazón ante los 10 mandamientos, los reprobamos. Algunos de ustedes los reprobarían todos. Algunos de nosotros reprobaríamos 12 si hubiera 12, o 15, o si hubiera 20, también los reprobábamos. Porque el corazón del hombre tiene una inclinación a buscar continuamente el mal. Entonces, de alguna manera Jesús venía a romper todos estos esquemas y a expresar que de alguna manera Israel tenía que abrir su corazón a este nuevo pacto. La ley no podía cambiar esto. Sabemos por el conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra que todos hemos pecado y que la paga del pecado es muerte. Cuando alguien peca, ese pecado se tiene que pagar con muerte. Alguien tiene que morir. O mueres tú el que pecaste, o alguien más tenía que morir. La base del sistema de sacrificios de animales que el antiguo pacto tenía era un mero recordatorio
de lo que vendría posteriormente. Tomaban a un chivo, ¿verdad? Una vez al año le imponían las manos los sacerdotes, entre algunos otros muchos rituales, y decían los pecados del pueblo. Tal vez yo me imagino: Señor, hemos pecado. Y el pueblo decía: amén. Hemos sido adúlteros, amén. Hemos sido fornicarios, sí, así se. Y ponían toda la culpa en ese chivo, ¿me explico? Y luego después era mandado lejos y otro era sacrificado. Mataban al animal y esa sangre se derramaba por causa del pecado. Esa sangre y ese sacrificio no eran suficientemente dignos o no eran suficientes para poder librar al hombre de su pecado, y entonces eran simplemente un recordatorio que un día vendría Jesús como un sacrificio suficiente, basto para toda la humanidad. Quizás el libro de Hebreos lo va a explicar mejor que yo. Abran sus Biblias ahora en el libro de Hebreos. Vamos a encontrar capítulo 10, verso 4. Empiezo a leer en Hebreos 10:4. Si ustedes lo siguen buscando, me alcanzan. Versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es una expresión del sistema de ordenanzas del antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Brínquense ahora hasta el versículo 12, ahí mismo en ese capítulo, versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Si entendemos el evangelio bien, éramos pecadores, no habría manera que nosotros pudiéramos librarnos del pecado. La ley no lo decía. Jesús viene y paga por el pecado y nos nombra santos. No éramos santos ni somos santos. Dios nos hace santos por su obra expiatoria. Esta es la expresión del nuevo pacto. En pantalla aparece Gálatas 2:16. Para ahorrar tiempo lo leo y me siguen. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. La ley no cambiaba el corazón ni la circunstancia. Estos sacrificios detenían la ira de Dios momentáneamente. Pero saber que seguir haciendo buenas obras, que hacer todo lo que las tradiciones religiosas nos dicen: tal día nos juntamos, ¿verdad? Y todos lo hemos hecho en algún momento y vamos a pedir posada. Ahora va a ser en casa de la comadre ahí de la esquina, ¿no? Y pedimos posada y hacemos esto y hacemos el otro y traigan aquí la kermesa allá y todo. Saber que cumplir con tradiciones, que hacer esfuerzos religiosos, que hacer buenas obras no puede cambiar nuestro estatus delante de Dios, debe de ser frustrante, debe de ser una esclavitud, porque haces y haces y haces y no cambias, y haces y haces y oras y repites y dices, y tu posición delante de Dios sigue siendo pecador y el Señor te sigue viendo de la misma manera. Debe de ser frustrante, debe de ser esclavizador. Pero saber que Jesús ha venido y que ha pagado por nuestro pecado, por gracia, no porque lo merezcamos. Saber que con solo creer que Él ha tomado tu pecado y mi pecado y lo ha clavado en la cruz y que ha resucitado sin relación al pecado. Saber que con solo creer tú y yo podemos ser justificados delante de Dios, estar parados correctamente delante de Él, sin deudas, sin esfuerzos, por su gracia, para su gloria. Esto tiene que ser totalmente liberador. Sí, yo esperaba para el Señor un amén, un aplauso. Qué bueno que se vinieron despiertos. Hablemos del vino nuevo.
La segunda ilustración tiene que ver con el almacenamiento del vino. Síganme por favor. Antiguamente, ¿verdad?, usaban estos llamados odres, que es una especie de cantimplora o cantinflora. Yo no sé cuál de los dos, porque si buscas en el internet está con F y con P, no sé la diferencia, pero utilizaban pieles de cabras y de ovejas y hacían esta especie de recipientes, y claro, eran utilizados naturalmente para transportar. Entonces ahora nosotros hasta usamos termos que nos duran el café caliente quién sabe cuántas horas. Ellos utilizaban esto, y entonces algunos eran destinados para agua y se vaciaban y volvían a vaciar agua nuevamente. Algunos se utilizaban para leche, se vaciaba la leche, yo creo que lo enjuagaban con agua y podían volver a poner leche. Pero el vino, que era básicamente uvas, ¿verdad?, fermentadas, el vino tenía su propio proceso de fermentación. Y al vaciar el vino dentro de este recipiente de piel, se cerraba, la fermentación del vino producía gases que hacían expandir o estirar la piel. De manera que un odre se utilizaba para poner vino una vez y se expandía, se estiraba, la piel se estiraba, todo lo que se tenía que estirar. Y entonces cuando se acababa el vino de este odre, ese odre viejo ya no servía. Porque si la piel que ya había estirado todo lo que tenía que estirar y tú volvías a vaciar vino nuevo en ese odre, el vino nuevo se fermentaba, producía gases y la piel se reventaba. Aquí en pantalla aparece: el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama. Esto era algo cultural que ellos sabían, era parte de lo cotidiano que casi toda persona sabía esto, y por eso Jesús lo está tomando como esa expresión cotidiana. Y el significado de esta segunda parábola de alguna manera también es resaltar que es necio acomodar lo viejo dentro de lo nuevo. La intención de Jesús no era reformar el judaísmo y darle una nueva dirección. La intención de Jesús era que ellos entendieran que ese odre viejo había cumplido su función, ahora era parte del pasado y ahora venía un nuevo odre en donde se podía simbólicamente depositar un vino nuevo. Es como decir, no puedes sostener dos cosas al mismo tiempo, se te va a caer una de las dos, o tienes una o tienes la otra. Entonces el reino de los cielos no se va a ganar por cumplir todas estas ordenanzas que los judíos tenían. La tendencia pecaminosa del corazón del hombre, como dijimos, era la misma. La única forma es que el hombre fuera, en una manera de decir, totalmente reprogramado, y que su corazón ya no tuviera esa tendencia al mal. ¿Y cómo le hacemos nosotros? No podemos. Pero entonces cobra sentido la profecía de Ezequiel, que aparece aquí en pantalla. Quiero leer Ezequiel 36, 26 y 27. Los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes pueden encontrarlo en sus Biblias o solamente seguirme aquí. Fíjense bien esta profecía: les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y les quitaré el terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Esa profecía se cumple en Jesús y se cumple a la vez en nuestras vidas cuando pones tu fe en Jesús, y viene este concepto que nosotros llamamos regeneración. 2 Corintios 5, 17, ustedes lo deben de saber de memoria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Tu corazón es nuevo. Eso no quiere decir que ya nunca pecas, quiere decir que ahora pecas, y como el Espíritu de Dios está en ti, te convence más fielmente de pecado, y por eso sentimos esa incomodidad, y esa incomodidad nos lleva al arrepentimiento y nos lleva cada vez más a alejarnos, y es la forma en como Dios nos hace santos. Respiren profundo. ¿Hasta aquí vamos bien? La sección de los calurosos, ¿todo bien? ¿No están haciendo viscos? ¿De este lado? ¿Tienen calor? Y me porté mal el otro domingo con ustedes. Ahora no les voy a decir de cosas, pero hasta aquí vamos bien. ¿Sí o no? A ver, lo hagan así para saber si me están poniendo atención. Ok, vamos bien. Vámonos al siguiente punto.
podemos tomar una aplicación de estas enseñanzas que Jesús dio directamente a judíos en Israel, pero están en la Escritura y podemos desprender principios que podemos vivir en ellos, y aquí vamos a intentar ponerlo de maneras prácticas. Los cristianos, aún en la actualidad, la iglesia se aferra a veces de una manera celosa a sus tradiciones también. A veces sí nos portamos como fariseos en algunas categorías. A veces estamos más preocupados por la forma de adoración que por la esencia de la adoración. Estamos tan acostumbrados a orar de cierta manera, y cuando alguien ora de otra manera, como que sentimos que no. Estamos acostumbrados a que se dirige de cierta manera, se predica de esta forma. Estamos tan acostumbrados a que el servicio de domingo tiene que ser 5 cantos de alabanza, 10 minutos de anuncios, se piden diezmos y ofrendas, se le olvida al pastor y manda a los niños siempre después de pedir las ofrendas, y luego la predicación, y luego nos despiden, y a la 1:15 nos vamos porque hace hambre. Y cuando nos invierten el orden, seamos sinceros, no estoy diciendo que sean fariseos, estoy diciendo cuesta trabajo. Levante la mano el que dice sí, cuesta trabajo. Yo he estado en otras congregaciones y me cuesta trabajo porque lo hacen de maneras diferentes, y sinceramente tiene uno la tendencia a juzgar, a tachar. Y cuando uno lee este tipo de cosas, este tipo de principios a nuestras vidas, uno llega a un entendimiento de humildad y uno dice, bueno, ellos son parte de la familia de Dios. Todos somos parte de la familia de Dios. Si la forma de la adoración es diferente, lo que nos interesa es que la esencia de la adoración a Jesús, quien es digno, sea la correcta. ¿Están de acuerdo conmigo en esto? Entonces, a veces el cambio nos causa problemas, a veces el cambio nos da temor. A mí a veces, con toda sinceridad, espero no ofender a nadie, voy a empezar a caminar sobre el filo de la navaja, pero a veces me da vergüenza saludar a algunos cristianos en la calle. Algunos que viven por ahí, por la colonia, no voy a decir nombres, pero están sentados no se crean. Que saben que yo voy a otra congregación y salen de la banqueta a sus casas y, hermano, Dios le bendiga, Cristo vive, aleluya, ¿cómo está, hermano? Dios le bendiga, Cristo vive, ahí lo veo. Y les voy a decir mi sincera opinión, me da pena porque en la religiosidad de los cristianos tiene cansado a este mundo. Cristo vive, Dios le bendiga, gloria a Dios, arriba usted vencedor y abajo el no sé quién, y si el Satanás le ponchó la llanta. Pero no vivimos la justicia y el amor, no expresamos el amor a los necesitados. A veces las personas que no han nacido de nuevo, que no se han abierto al evangelio, son más empáticos con el dolor que nosotros. Son los que visitan los hospitales, son los que hacen donaciones, quizás buscando hacer buenas obras, yo no lo sé, pero a veces los cristianos no mostramos a Jesús, y la gente, la única Biblia que va a leer es nuestro testimonio, y lee una Biblia religiosa y distorsionada, aferrada a tradiciones, y el mundo está sediento de ver el amor de Dios en ti. No tiene nada de malo saludar, decir Dios te bendiga, pero con toda sinceridad tal vez lo hacemos más por el estereotipo del saludo que por el deseo genuino de decir de veras Dios te bendiga, eres mi hermano, Dios te bendiga, mi hermano. ¿Me explico? Entonces esas tradiciones nos aferramos a ellas y a veces las elevamos a un nivel de mandamiento, y muchas de las veces satanizamos los cambios. Si pintamos negro, ponemos tela negra, ¡ay, el diablo! Y cuesta trabajo los cambios, una luz, ¿verdad? Y cuesta cambio y cuesta trabajo. Años atrás, en la Reforma, Lutero y otros empezaron a sacar lo que para ahora nosotros son coritos. Y para ellos era un cambio así tan difícil. Y no, ¿cómo que no? Y me explico, introducir batería en algún momento debe haber sido una expresión de no, se rompe esto y se rompe aquello. Y nosotros tenemos que estar abiertos a caminar por
principios. Lo correcto es que ames al Señor y que dejes de pecar y prediques el evangelio y seas misericordioso con las personas. De alguna manera, las diferencias de opinión, si saludas Dios te bendiga o no, son cáscara que realmente no es relevante. ¿Saben qué es lo relevante? Lo que hay aquí. Pon tu mano ahí en tu corazón. Eso es lo relevante. Lo que tú decides ahí, en base a lo que Dios pide de ti, esa es la parte relevante. Así es de que no estén criticando mi camisa de florecitas azules. Tengo discernimiento, no siempre uso mis poderes, pero quería así cara a cara decírselos. Por eso conté esta parábola hoy y por eso me puse esta camisa hoy. No se crean, pues el muerto era del tamaño y me quedó. Entonces, aún, ya para ir terminando, esta sociedad moderna, ahora ya no tanto la iglesia de Cristo, sino en general la sociedad, y podemos llamarle así los inconversos, no en una manera despectiva, sino nada más en una categoría. La sociedad moderna está tan abierta a los cambios. Llega una actualización en estas cosas, porque te pone ahí y le picas, ni sabes qué es, pero actualizas, ¿verdad? Si no sabes qué es, luego te explicamos, no te preocupes. Sale el teléfono nuevo y pues trae más píxeles la cámara, más memoria, más esto, más lo otro, ¿verdad? Trae ahí la foto gratis de Beyoncé, pues lo compras, dices pues de volada, ¿verdad? Y sale el carro nuevo y todavía no acabas de pagar el otro, pero como trae doble aire acondicionado y bolsas de aire en el piso, ni para qué te van a servir, pero tú las quieres y te abres a lo nuevo. Todo lo nuevo lo queremos. Una serie nueva, Netflix, la agregan a su lista. Todo lo nuevo lo queremos. Ni siquiera respingamos o tenemos protestas. Todo lo nuevo lo abrazamos. Pero como sociedad, como personas, también a veces estamos aferrados paradójicamente a no escuchar las buenas nuevas del evangelio. Abrazamos como sociedad todo lo nuevo, pero cuando escuchamos de Jesús, del arrepentimiento, la gente dice: no, yo tengo mi religión, ¿verdad? Yo no quiero ir ahí a Pan de Vida porque me cambias. Yo no quiero cambiar de religión. Y realmente, si tú quieres tener una actualización de tu vida, abrazar lo nuevo, tú necesitas, todos aquellos que no han rendido su vida a Cristo, necesitan escuchar las buenas nuevas del evangelio. Por favor, díganme si están de acuerdo. Estamos todos de acuerdo. Entonces, como sociedad, a veces también hay quienes están aferrados a la religión de sus padres. Lo digo con todo respeto, sé que estoy caminando sobre la rayita, pero dicen: no, nosotros hemos sido de esta religión desde mi abuelo y esto y el otro. Pero la pregunta es: ¿alguna vez te has sentado a pensar sobre parábolas como estas? ¿Alguna vez has entendido qué es el Nuevo Testamento? ¿Qué es la ley? ¿Alguna vez has medido tu corazón con los 10 mandamientos? El sistema religioso que tienes hoy te justifica delante de Dios, o nada más te hace cumplir con la regla número 1 de la religión, la regla número 2, la tradición, la ofrenda, la limosna, lo que sea, pero tu corazón sigue teniendo la misma tendencia hacia el mal. Quizás entonces, si no abrimos nuestro corazón al evangelio, estamos recortando un pantalón nuevo para parchar uno viejo. Estamos aferrados a nuestra religión y no estamos abiertos a escuchar no una nueva tendencia, pero sí un nuevo pacto entre Dios y el hombre. Si tú estás aquí, yo te quiero animar a que tú abras tu corazón al evangelio, si no lo has hecho, y que rindas tu corazón a Jesús. En conclusión, las parábolas del paño nuevo y del vino nuevo son una lección de advertencia sobre lo fácil que es caer en el tradicionalismo, de manera que yo hago un llamado a los cristianos y hago un llamado a los no cristianos. A los que ya conocen de Cristo, yo les hago este llamado: seamos flexibles a nuevas formas de adoración. Yo no creo que debemos de ser más mundanos, buscando ser más modernos.
no creo en eso. Creo que podemos vivir por principios. Fíjense bien lo que les voy a decir. No siempre va a ser bueno estar aferrados a una tradición o a una religiosidad. Pero siempre va a ser bueno abrazar y aferrarnos a los principios de la palabra de Dios antes que a los métodos. En sencillas palabras, menos religiosidad, más vida radical. Menos ser como los demás son y ser más como es Jesús, en una manera misericordiosa, amorosa, llena de gracia. Para aquellos que nos están visitando, que todavía no ha rendido su vida a Cristo, yo les diría, piensen en estas palabras. Piensen que le responderían al Señor el día que estén cara a cara con Él. Piensen por un momento y escuchen su corazón. Aparece aquí en pantalla Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. ¿Por qué no cierras tus ojos un instante?